El término malón, de origen mapuche, proviene de ma-pundugun, que significa hacer hostilidad al enemigo. Era esta la táctica preferida de los aborígenes en Argentina y Chile, que en gran número de manera sorpresiva atacaban de a caballo poblaciones, estancias y caravanas. Tratando de evitar la lucha con sus enemigos, se retiraban lo más rápido posible, sin darles tiempo a organizar la defensa, arreando a sus dominios el botín más preciado, que consistía en grandes cantidades de cabeza de ganado, prisioneros y todos aquellos bienes que pudieran llevarse. Hemos adoptado el término malón y lo renombramos como malón blanco para identificar al grupo de gauchos, hombres de raza blanca, que en 1872 ingresó sorpresivamente al pueblo del Tandil con la finalidad de exterminar a los ciudadanos extranjeros. Le llaman gaucho mamao si lo pillan divertido, y que es mal entretenido si en un baile lo sorprenden. Hace mal si se defiende, y si no, se ve fundido. El malón blanco, compuesto por una cincuentena de gauchos, cayó sorpresivamente sobre el pequeño poblado del Tandil y sus campos vecinos un 1 de enero de 1872, asesinando a más de 40 extranjeros, hombres, mujeres y niños. Por aquellos años, Tandil era una aldea de la provincia de Buenos Aires, ubicada a 350 kilómetros al sur de la capital argentina. El origen de esta localidad data de 1823, cuando el brigadier Martín Rodríguez, al mando de una expedición militar, fundó el Fuerte de la Independencia con el fin de extender las fronteras y ganar tierras a los aborígenes, sus habitantes originarios. En torno a la fortaleza de piedra, creció lentamente el poblado, cuya actividad primordial fue desde el inicio la explotación del ganado vacuno. Años más tarde, comenzaron a radicarse en el lugar los inmigrantes españoles, italianos, vascos y dinamarqueses, imprimiendo su dinámica productiva. La fertilidad de las tierras bonaerenses permitió el paulatino desarrollo de la agricultura, y en la segunda mitad del siglo XIX se fue expandiendo la cría del ganado lanar en detrimento del ganado vacuno, atendiendo a la necesidad de exportar lana a los países industrializados. Estas actividades formaban parte del modelo agroexportador, cuyo sistema excluyó al gaucho como clase social al marginarlo del proceso productivo, acotando a la vez sus derechos civiles y sus libertades, generando injusticias, resentimientos y brotes de xenofobia, debido a que se privilegiaba la mano de obra extranjera. La tierra estaba en manos de las familias argentinas tradicionales, que muy pronto entraron en conflicto con aquellos extranjeros que en el corto y mediano plazo comenzaron a disputarles el poder económico, la tenencia de la tierra y los privilegios políticos. En este contexto se produjo la terrible matanza de extranjeros, cuya inspiración se atribuyó a un curandero apodado Tatadios. De Tatadios se ha dicho que su origen fue chileno, otros dijeron no, santiagueño,
que pasó por Entre Ríos, algunos dijo hasta boliviano. Lo cierto es que Tata Dios aparece en esta zona allá por la década, principios de la década del 70 del siglo XIX, dando una imagen de un hombre con poderes especiales. 1871, 1870-71, Tandil estaba recién saliendo, digamos, de los últimos ramalazos de los malones indios que se produjeron en los años 55 y 56, ya nunca más después, y estaba reconstituyendo de alguna manera el entramado tanto social como político de la pequeña aldea, porque con el malón el éxodo había hecho que se fueran prácticamente todos del Tandil, incluido casi todas las autoridades. En la década de los 70, que es cuando yo comencé a trabajar este tema, la gente de ciencias sociales estábamos interesados particularmente en lo que se pueden llamar movimientos prerevolucionarios. ¿Qué quería decir? ¿Qué sucedía cuando se daban condiciones objetivas como para que la gente estallara en levantamientos, para que la gente demostrara su disconformidad, pero sin embargo no había la fuerza, la organización o incluso el modelo ideológico que diera un poco de coherencia a esto y que permitiera desarrollarlo de una manera convincente? En esos casos, el lenguaje de la subversión, para decirlo de alguna manera, el lenguaje en contra del orden establecido, puede tomar formas que nos parecen muy alejados de lo que sería una propuesta política de un cambio de poder, pero que resultan adecuados al conocimiento de la gente de la época y al ambiente en el cual se vive. Estoy hablando fundamentalmente de la utilización de un lenguaje religioso, mesiánico, para hablar de lo que en el fondo es una protesta social. La visión que uno ve 100 y pico de años después de ocurridos los sucesos y miradas los cambios socioeconómicos y culturales que se estaban produciendo en la Pampa bonaerense, hace suponer que había un clima de conmoción propicia para la espera mesiánica. Curiosamente, la propuesta, la prédica que le dan a los que van a conjurarse en esa matanza, tiene un lenguaje milenarista. Se les habla de que este mundo va a desaparecer, que va a aparecer un nuevo mundo, una nueva ciudad, donde van a vivir aquellos que hayan salvado a la religión y a la patria a través de la matanza de los extranjeros y los masones, que son la causa del infortunio argentino. En ese momento, precisamente porque fueron esos años en que sale un gobierno netamente gaucho, porque la caída de Rosas fue un favorecedor, por decirlo de alguna forma, de la clase gaucha. Fue la que apoyó su gobierno. Fue el primer gobierno populista que tuvo la Argentina, de gente que estaba, porque los demás, el pueblo en los mandatos de gobierno en la Argentina jamás existieron hasta esos años, ¿correcto? O sea, el gobierno era de Buenos Aires y lo manejaban 10 familias poderosas y se acabó la historia. Cuando Rosas se enfrenta a todo eso, a pesar de que él era un poderoso, él tiene un concepto un poco más amplio de lo que era el valor de la gente y el valor del ser humano. Sobre todo el ser humano criollo. El gaucho argentino empieza a desaparecer porque al entrar el unitarismo nuevamente en el país, después de que cae Rosas, comienzan la presión de los grandes capitales a hacer desaparecer al hombre que fundó la tierra. ¿Por qué? Para poder apropiarse de esa tierra, de la forma más espúrea, porque nadie pagó por eso. Yo creo que a Solanel lo indujeron. Entonces, como lo indujeron, hizo lo que le pareció y le habrán prometido vaya a saber qué cosa, sabiendo posiblemente que el tipo no iba a poder sobrevivirlo después, ¿no? Lo cierto del caso es que se congregó en torno a él, sí, un grupo de seguidores, diríamos de fanáticos, dirían los chicos de hoy, de fans,
de seguidores de este hombre en quien veían un hombre con poderes especiales, como ya dijimos, pero que además de alguna forma era el capacitado para ser el cerebro de algo más grande, de un movimiento que llevara a la práctica la posibilidad de rescatar la figura de ese gauchaje que, como muy bien relata en su famoso Martín Fierro, don José Hernández, y como también Álvaro Barros, y como también José Manuel Estrada, y como también Nicasio Oroño, rescatan como el hombre, el gaucho, el hombre al que tanto le debió la patria en la apertura de nuevas fronteras con su sangre, con su trabajo, con su esfuerzo, y siendo tan olvidado y tan despreciado por la sociedad de entonces. Bueno, en los primeros meses de 1872, los crímenes de Tandil ocuparon un espacio importante en las páginas de los periódicos porteños. Al examinar el modo en que la prensa trató los hechos, se me ocurre pensar en dos tipos de miradas. Una primera, más coyuntural, que vincula la matanza con las disputas políticas contemporáneas, y un segundo tipo de miradas, más ambiciosas, si se quiere, más sofisticadas, que trata de relacionar los crímenes con algunos de los problemas presentes en la sociedad rioplatense de esa época y más concretamente del mundo rural. Con respecto a las primeras de las miradas, lo que es importante recordar es que ese año de 1872 era particularmente agitado en lo político. Ya había comenzado la lucha por la renovación presidencial que iba a tener lugar en 1874, y en ese mismo año de 1872 se estaba dando el proceso electoral que decidiría el próximo ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Dos eran los partidos más importantes que existían en Buenos Aires en ese momento, el autonomismo alcinista y el mitrismo, y cada uno de estos partidos tenían sus propios órganos de prensa. Hay que tener en cuenta que la prensa de la época era sobre todo una prensa política. Eran órganos de opiniones políticas y eran instrumentos de las facciones. En ese momento el autonomismo controlaba el gobierno nacional, la presidencia estaba a cargo de Sarmiento en ese momento, y en Tandil, por su parte, las autoridades militaban en el mitrismo. Es más, uno de los notables de la zona, aquel que había hospedado a Tadeo Solané, era precisamente un integrante de una familia muy vinculado al mitrismo. De esta manera, los órganos de prensa de algún modo miraron los hechos y lo utilizaron a la hora de adjudicarse responsabilidades a unos y otros en relación a la pasividad demostrada frente a la presencia de Solané, frente a la ineficaz persecución de los asesinos, o más general, su incapacidad de asegurar el orden en el mundo rural, que explicaba por qué pasaban hechos de esta naturaleza. Sí, obviamente en este caso un hecho de una violencia extrema y desacostumbrada. Se trata de un levantamiento muy atípico, se produce en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el centro sur, en la zona de Tandil, se produce en 1872, es decir, inmediatamente después de la guerra del Chaco, pero antes de la campaña de Roca al desierto, es decir, en un momento de enormes cambios en la provincia de Buenos Aires, en el cual la frontera contra los indios se había ido extendiendo, pero el territorio que se quitaba a la población indígena no era adueñado por la población local en términos de los pobladores reales de la Pampa, sino que era apropiado por los terratenientes.
y apropiado de una manera restrictiva, es decir, es la época en la cual comienza la estrategia del alambrado. Está la historia del alambrado de Esbarra, que es muy interesante, en el cual entonces se van poniendo vallas al campo y recursos que eran de libre utilización, como era el ganado vacuno y como era la tierra misma por la cual podían circular y andar la gente más o menos sin limitaciones, se van privatizando rápidamente. En estas condiciones se produce además un intento bien explicado por los políticos de la época de hacer un reemplazo de población, es decir, tratar de utilizar como mano de obra población inmigrante en lugar de la población nativa. Entonces la población nativa se encuentra, podríamos decir, frente a las cuerdas, ¿no? Por una parte, el territorio en el cual se habían movido es un territorio que se ha privatizado, que deja de estar de libre acceso, y por otra parte comienza a haber una población que compite con ellos con el apoyo de las autoridades. Entonces, cuando se dan estas condiciones de estrangulamiento de las posibilidades y la gente pierde los recursos que antes tenía, es cuando es más posible que surjan estallidos violentos. Quiero decir, hay un esfuerzo de pensar los hechos en función de algunos tópicos, algunos motivos muy presentes en el debate de la época y sobre todo en la prensa. Esto que en la prensa aparecía sobre todo con las denominaciones de la triste condición del habitante de nuestras pampas o los males de la campaña, de algún modo hacía que se explicaba las actividades delictivas protagonizadas por los pobladores rurales, el bandolerismo, las deserciones e incluso un episodio de violencia extrema como lo ocurrido en Tandil en función de las duras condiciones de vida que padecen los paisanos en nuestras pampas. Este tipo de tópicos es de algún modo el que también vemos en el alegato que el defensor de los reos, Martín Aguirre, esgrime en favor de sus defendidos en el juicio. Lo que dice Martín Aguirre es algo así como que, bueno, la sociedad no puede culpar a sus defendidos de males que son los de la sociedad y no de los acusados. Son también el tipo de motivos que encontramos en la obra de Hernández, ¿no? El Martín Fierro, que sale precisamente en 1872, es, ante todo, una denuncia de las injusticias que padecen los pobladores del mundo rural. Es extraño, porque el nivel cultural de la gente que maneja la prédica no parece informada en todos los principios. Yo diría que es una actitud espontánea en ellos, una actitud natural, como si ese tipo de prédicas fuese el que tiene la capacidad de convencer a almas simples, a inteligencias sin complicaciones, pero que en esos momentos están viviendo la conmoción de esa transformación, de ese caer, de esa pérdida del paraíso en el que ellos suponían que habían vivido y que, a mi modo de ver, está instalado en aquel campo del tiempo de Rosas, sin alambrado, sin límites, sin leyes, donde el patrón era patrón y protector, donde bajo su ala ellos podían consumar todas sus acciones, donde el trabajo se parecía a un deporte bruto, pero deporte al fin. La pampa provee, y esa pampa está perdiendo. Los vacunos están corriéndose hacia el sur, y lo que viene es el lanar.
Y el lanar no necesita gauchos jinetes, necesita vascos, franceses, vascos franceses, necesita irlandeses, necesita alemanes que sepan manejar los rebaños. No necesitan jinetes. En otros sentidos, Tatadios no se asemejaba a los líderes y mesías de otras sectas y grupos milenaristas y mesiánicos. Era prácticamente un analfabeto, no convocaba, no tenemos testimonios de que haya convocado directamente a la matanza o que propiciara cualquier tipo de alteración del orden público. Tampoco es el típico mesías que, preocupado por ordenar férreamente la vida de sus fieles, por instaurar una comunidad firmemente organizada en torno a determinados principios. Tampoco tenemos testimonios de que nos muestren que él personalmente oficiara ceremonias de ningún tipo. Siempre son otros los que aparecen, digamos, conduciendo alguna plegaria, e incluso no es él el que directamente aparece convocando a la matanza. Quien lo hace es un personaje denominado San Jacinto, que dice hablar en nombre de Tatadios, pero no tenemos ninguna constancia que atestigue la relación entre Jacinto Pérez, alias San Jacinto, y el Tatadios Solané. Se le atribuye esa responsabilidad. Jacinto dice hablar en su nombre. Me parece que esto habla de la distancia entre Solané y aquellos que se movilizan invocando su nombre. Sin duda podemos pensar a Solané como un mesías, pero podemos hacerlo en el estricto sentido que es alguien que es una figura que aparece en el mundo rural y canaliza las expectativas de los pobladores rurales. Es alguien a la que buena parte de la población rural ve como un personaje excepcional, incluso como un mesías, y canaliza las expectativas, el deseo de vivir en un mundo mejor, sin padecimientos y sin explotación, una alternativa a un presente que juzgan ominoso, perjudicial, corrupto, etc. Tendemos a asociar el milenarismo y el mesianismo a la Edad Media, el año 1000 y las cruzadas, o incluso exclusivamente a las sociedades premodernas. Sin embargo, la esperanza de un mundo diferente al presente, un mundo sin necesidades y explotación, un mundo de justicia, sin corrupción, son motivos presentes en todas las sociedades. Su casa es el pajonal, su guarida es el desierto, y si de hambre medio muerto le echa lazo a algún mamón, lo persiguen como a pleito, porque es un gaucho ladrón. La historia de los vascos es una historia inacabada, pero digamos que llegan coincidiendo aproximadamente con la Primera Guerra Carlista de 1840, algunos habían llegado antes, tienen un problema, sobre todo los vascos de la zona francesa, porque había un problema con los unitarios, y los unitarios, como todos sabemos, estaban apoyados por Francia, entonces tuvieron algún problemita menor, porque Rosas era un estadista y sabía que necesitaba mano de obra, y no hizo tantos problemas como los documentos nos muestran. Pronto se acomodan, y la racionalidad económica hizo que cuando la revolución industrial, precisamente Inglaterra, nos empieza a demandar lana, los terratenientes que habían dejado sin interés a este tipo de ganado, solamente juntaban la caballada y el ganado vacuno, empiezan a ver que había muchísimo plantel de ovejas de muy mala calidad su lana, pero que hasta ahora habían sido tomados como si fuera un animal doméstico menor, sin ninguna importancia. Había que, encauzarlo desde el punto de vista genético, mejorar su lana, su calidad, para que Inglaterra nos tomase como un
país exportador de lana. Entonces hay que salir a buscar, y eso hacen Urquiza y otros terratenientes, salir a buscar pastores. Llegan los irlandeses, los vascos del sur, algunos del sur de Francia y algunos vascos de la zona incluso española. Ellos estaban muy acostumbrados al pastoreo, sobre todo transhumante, y tienen una posibilidad de las pocas que se podrán dar a lo largo de la historia de nuestro país, que es la de ofrecer las formas de entrar a ese mercado de trabajo que aún estaba en construcción, que era muy nuevo, que fluctuaba mucho entre la mano de obra y la oferta, porque los nativos iban a la guerra y eran levados continuamente, y había, como ustedes saben, más mujeres que hombres por lo mismo, por la gran mortandad en las guerras civiles, ¿no? Entonces, bueno, los vascos llegan y ofrecen su mano de obra. Para el caso de Tandil tenemos una particularidad donde los extranjeros se destacaron, tuvieron un papel muy relevante en cuanto a la organización y la participación política durante el siglo XIX. Allá por 1850 el juez de paz va a contar con una comisión de vecinos elegidos por el propio juez, donde los extranjeros se van a destacar en esta comisión. Esta comisión se dedicaba a las tareas organizativas y normativas que tenían relación con el trazado del pueblo, con la edificación privada y con los servicios elementales como podía ser el alumbrado. Rápidamente allí se destacó la figura de Juan Full, en 1857 en esta comisión, y Santa Marina y otros extranjeros. Juan Full, que llega a Buenos Aires en 1848, rápidamente se instala en Tandil, al año siguiente, va a ser el primer sembrador de trigo, incluso va a tener una tarea fundamental en lo que es la educación pública. Va a ser el primer industrial. Cuenta Juan Full en sus memorias que cuando el trigo creció, el pequeño poblado se acercaba a ver ese sembrado. Era toda una curiosidad, porque aquí en Tandil, como en la mayoría de los lugares, el alimento único era la carne. Las necesidades, digamos, básicas del gaucho eran muy pocas, o sea, ellos no era que no lo supieran tener, directamente no les interesaba. Vivían a su manera y a su forma y nada más, o sea, ellos no pretendían nada de nadie y tampoco exigían nada de nadie. De repente aparece les coloca un orden establecido diciéndole que esto no se puede tocar, que aquello tampoco. O sea, le privaban la libertad, porque aparte se recurrió al gaucho en todas las necesidades guerreras, ¿no? Cada vez que se levantaba un iluminado queriendo hacer algún tipo de guerrita que le convenía a sus negocios, y llamaba gente de la campaña. Entonces, o sea, servía y no servía. Y cuando no sirvió más, cuando creyeron algunos, como tenemos algunos próceres, que no condecía con lo que ellos pretendían del argentino, ellos no querían ser argentinitos, queríamos hacer inglesitos acá. Que el hombre civilizado al gaucho siempre lo jorobó. El hombre siempre sufrió el maltrato del estanciero, del juez de paz, del jefe de la base donde vivía, del regimiento, del fortín donde estaba, del cura del pueblo, que siempre fueron los cuatro personajes mandamás de los pueblos chicos. Y después estaba el gaucho. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto. ¡Ah, que andar pasando susto! Alcemos el poncho y vamos. En la madrugada del 1 de enero de 1872, una cincuentena de jinetes al mando de un tal Jacinto Pérez, alias San Francisco, ingresó sorpresivamente al Tandil,
proclamando vivas a la religión y muerte a los gringos y masones. En sus lanzas lucían cintas punzó, símbolo de las luchas del interior contra el centralismo de Buenos Aires. Decían obedecer a la inspiración divina de un enigmático curandero apodado Tatadios. Un grupo asaltó el juzgado de paz sin encontrar resistencia. En las proximidades del juzgado, un segundo grupo de gauchos acometió contra la primera víctima, Santiago Inverti, un italiano que venía de amenizar una fiesta familiar con su organito. Lo mataron a garrotazos y luego, reiterando sus vivas y mueras, los gauchos abandonaron el poblado en dirección al noreste. En esta esquina donde ahora está el ex Banco Comercial, en esta esquina mataron al primero de los inmigrantes que le tocó en desgracia a un italianito de 18 años llamado Santiago Inverti, que venía del sector sudoeste de la ciudad, venía con un organito en la mano porque venía de disfrutar de uno de los bailes populares que se hacían por esa época con motivo de las festividades de fin de año. Entonces este italianito, jovencito, apenas 18 años, representante de la primera inmigración, ¿cierto? Porque estamos hablando de 1872, le toca en suerte ser degollado aquí, a metros de esta esquina donde ahora está el pórtico del ex Banco Comercial. A poco andar, dieron con un grupo de vascos que hacían noche junto a sus carretas, aguardando el día para ingresar al Tandil. 8 de ellos fueron lanceados y degollados, pasando sin intervalo de un sueño al otro. Solo uno logró ocultarse debajo de unos cueros y salvó su vida por milagro. El Malón Blanco prosiguió su itinerario sangriento y en su camino dio con 2 almacenes de campaña, el del vasco Leanes y el de Thompson. En estos 2 lugares dejaron el saldo de 3 víctimas de nacionalidad inglesa y un joven dependiente hijo de italianos. A la esposa de Leanes le perdonaron la vida por ser argentina. En el camino van encontrando carreteros que también eran casi todos o vascos o de origen vasco o españoles, algún italiano, algún inglés y escocés, a quienes sin ningún miramiento y sin decir agua va, sin establecer combate mucho menos, dejan eliminados, pasados a la mejor vida. La brújula de la muerte, inamovible, orientó a los jinetes hacia el norte donde se encontraba el almacén del vasco Juan Chapar, distante a unas 5 leguas del pueblo. Chapar, su familia, los dependientes y aún los pasajeros que hacían noche en la casa, incluidos los niños y un bebé de 4 meses, cayeron bajo la furia de los asesinos que, alcoholizados, violaron y dieron muerte a una joven, saquearon el almacén y destruyeron los libros del comercio donde se consignaban los deudores de la zona. La posta siguiente, que fue, digamos, la posta final de este raid exterminador, va a ser un almacén de una familia vasca, los Chapar, muy numerosa. 18 personas fueron inmoladas en aquel lugar, y allí quedaron, esparcidos junto a los restos del almacén incendiado, en medio del calor del verano. El rastro del Malón Blanco volvió sobre sus pasos hacia el sur, y junto a un arroyo fueron sorprendidos por las fuerzas del Tandil al mando del comandante de Guardias Nacionales, Ciriaco Gómez. Los asesinos intentaron parlamentar, conscientes de que habían hecho una obra santa matando extranjeros. Sin embargo, las fuerzas militares los acometieron velozmente, dando muerte al líder Jacinto Pérez y a otros cabecillas, haciendo a la vez prisioneros a la mayoría de los inculpados. Las fuerzas de la represión no sufrieron bajas. En medio de la conmoción del poblado cuyo epicentro era el juzgado de paz, llegaban las trágicas y estremecedoras noticias.
el juez de paz ordenó la detención del supuesto inspirador de los crímenes, Jerónimo de Solané, Tatadiós, que se encontraba en la estancia La Argentina de Ramón Gómez, hermano del jefe de la represión. Ustedes se habrán dado cuenta que ni hemos hablado de Tatadiós hasta ahora. No está en la escena. Tatadiós estaba en la Argentina, en el puesto La Rufina. Y cuando lo van a buscar a Tatadiós, ese mismo día, habría negado totalmente tener nada que ver con lo que había pasado. Casi como extrañado. Él rechaza cuando, claro que con semejantes crímenes como para no rechazarlo, pero en ningún momento he podido probar en mis investigaciones que él, Solané, el Tatadiós, el llamado Tatadiós, haya tenido contacto con los 47 conjurados que salieron a matar gringos y masones. Interrogado por el juez de paz Figueroa, habiendo negado la inspiración de los crímenes, Tatadiós expresó finalmente de manera enigmática: «Solo declararé ante el juez justo», y se sumió en un mutismo absoluto en su celda a la espera del juez de primera instancia Tomás Isla, que arribaría desde Buenos Aires. Yo diría que aquí hay un Mesías, pero es un Mesías impostado por los grupos de poder que quieren inferir un golpe decisivo a los extranjeros y a los liberales bajo el rubro demonizado de masones, sin que lo sepa el protagonista. Es decir, yo creo que aprovechan el poder de convocatoria curanderil de Tatadiós, de Solané. No sé si es realmente él se hacía llamar Tatadiós o lo empiezan a llamar Tatadiós para configurar ese clima mesiánico, pero luego la prédica es que él está pidiendo que él es un enviado de Dios, o que es el Dios mismo el que ha bajado a salvar a la religión y a la patria. Los perpetradores de los crímenes estaban convencidos de que el día del juicio final había llegado. El pueblo de Tandil se hundiría, aparecerían fieras, la piedra movediza se daría vuelta y al pie de ella aparecería una bandera donde estaría el nuevo Dios que los iría a gobernar. Quien los convocó a la cruzada, San Jacinto, en nombre de Tatadiós, les aseguró que no deberían temer. Les entregó divisas punzó, que eran el distintivo de la religión, pero a la vez los protegería de las balas si las fuerzas de la ley les disparaban, pero también les prometió que Tatadiós iba a estar con ellos y que cada vez que Tatadiós levantara la mano, moriría un masón. En el Apocalipsis de San Juan se habla del reino de 1000 años que Cristo establecería en la tierra en su segunda venida. Sería una suerte de restauración del paraíso sin necesidades y sin explotación. Otra imagen, presente en el Apocalipsis de San Juan es precisamente la idea del fin de los tiempos. Ese reino de 1000 años que Cristo en su segunda venida establecería en la tierra sería una suerte de restauración del paraíso en el que sería gozado por los fieles cristianos y los mártires que habían muerto por la causa del cristianismo. Otra imagen presente en las Escrituras es un periodo de guerras, de completa devastación, del cual resultaría finalmente el triunfo de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Dice Suárez García, que es un texto conmovedor, que transmite, yo diría, hasta el olor putrefacto de los cadáveres, que transmite el momento durísimo de esos pobladores del Tandil a medida que van recibiendo
los cadáveres amontonados, como dice Suárez Martínez, en los carros, unos arriba de otros, al día siguiente, y piensen ustedes, enero, Tandil, 30 grados de temperatura, 25, 27, 28, 30, 35 grados de temperatura. El calor ya descomponía rápidamente los cuerpos. Esa imagen que transmite Suárez Martínez es una imagen muy dura, pero tiene el realismo de un escritor que había puesto allí como la vivencia que él le tocó, de la que él le tocó participar, porque fue testigo de esa llegada de los cadáveres, fue testigo del entierro y fue testigo después de los fusilamientos posteriores. 4 días más tarde, en la noche del 5 de enero, Tatadiós, el supuesto inspirador de los crímenes del Tandil, fue asesinado misteriosamente en su celda de varios disparos a través de un ventanuco que daba al exterior. Se supone que tenía centinela a la vista, en tanto que la aldea era patrullada permanentemente por milicias armadas de extranjeros y argentinos, ante el temor de nuevos ataques provenientes de inquietantes rumores. Entonces es muy difícil saber, inclusive después la muerte de él, ¿no? O sea, que aparece un tipo como en un fuerte, rodeado de soldados y milicos, y qué sé yo, aparte con el revuelo que había causado la matanza, no tuvo suficientes guardias como para que entraran 2 o 3 tipos, porque no se sabe cuántos fueron, y le metieron un tiro por la ventana del calabozo y lo matan y se muere y ya está. Entonces no hay más testigos, no hay más declaraciones, nadie puede hablar, nadie puede decir. Los muertos no declaran, dice la policía. Esas son las cosas que hacen suponer que que todo esto tiene una nebulosa, pero tiene una nebulosa en que desde distintos sectores se fueron desdibujando intencionadamente. Es evidente que la opción que toman no es una opción que lleve a ningún cambio social. En última instancia fortalece la posición de los hacendados. A consecuencia de esto se disponen en la zona de más tropas, de más policía, es decir, se refuerza la estructura militar y la estructura represiva, pero esto no quita el hecho básico de que era una respuesta a un malestar real y a una situación de tremenda injusticia que se resuelve o que no se resuelve en términos realmente irracionales. En última instancia también ha habido una especie de pacto entre la antigua situación y la nueva, entre estos que intentaron pegarles un susto a estos y estos que reaccionaron y desplazaron a los otros, al punto tal que finalmente, entre matrimonios, entre buenos negocios, entre otras cosas, todo se fue pacificando y quedaron los vascos asesinados, los pobres degollados, los otros paisanos conjurados en esto, los fusilados en la plaza, y el misterio que siguió creciendo y creciendo. Yo creo que existe y suele existir de una manera bastante coherente entre los sectores dominantes una especie de cubrirse unos a otros las espaldas. Entonces, lo que les interesa aquí estamos hablando a fines del siglo XIX, no es tanto el ver qué es lo que pasó, sino que este hecho cruel, este hecho impactante de la muerte por una parte de 36 personas y por otra parte de una represión que mata a 16 seguidores de Solané, quiero decir que estamos hablando de una cantidad de muertos importante en una densidad de población relativamente baja, tuvo que producir una impresión muy fuerte. Entonces,
se trata de aislar por completo este elemento para que no resulte salpicado ninguno de los bandos en pugna. Mucha gente de poder en la zona necesitaban que algunas personas no estuvieran, ¿no es cierto? O que hubiera menos de esas personas. El caso de la familia Chapar, por ejemplo, que fue una, digamos, la víctima más numerosa de la matanza de Solané, allá cerca acá de la Canal, era prestamista, ¿no? O sea, y hubo gente que la deuda la canceló automáticamente. Mataron 18 personas del grupo de él. Cuando sale la partida, el 1 de enero, sale la partida de Solané a matar indiscriminadamente. Parece que no era tan indiscriminadamente, parece que fue discriminadamente. El objetivo final, si es que hubo un objetivo, para hacer desaparecer pruebas de deudas o pruebas de vaya a saber qué cuestiones se dirimían en ese momento, queda también en el aire de esta extraña magia que rodea, cuestión mágica que rodea al Tata Dios, si fue o no fue así, si fue o no fue el objetivo tal vez central. El tema de la irracionalidad del movimiento milenarista del Tata Dios es la explicación que se da en el primer momento. Y curiosamente, no se da en términos de la irracionalidad que significa un levantamiento en términos de un modelo religioso, porque la sociedad en general era religiosa, aunque había una cúpula laica, pero no quieren entrar en esa polémica, sino la irracionalidad del jefe o el líder de la oposición, de la propuesta del levantamiento. Entonces, las investigaciones que se hacen es sobre los antecedentes delictivos o no de Solané, y por otra parte, el hecho de qué tipo de personalidad, si era malvado, si era delincuente, si estaba loco, no se van más allí lejos. Y los que estaban con él también, es decir, son simplemente delincuentes. Y teniendo en cuenta que se considera que la delincuencia no es en sí mismo una respuesta entre las otras respuestas sociales posibles, sino que es una característica individual o personal de cada uno de estos individuos. La autopsia que después se hace del cadáver de Tata Dios revela, que la hace el doctor Fuschini, un italiano que se había radicado en Tandil, siendo el primer médico titulado, diplomado, que acá va a venir a Tandil, sería un hombre en ese momento de unos 45 a 50 años. Y también relata que era un hombre que sin duda imponía físicamente una visión que trasladaba esto que decíamos anteriormente de algo mágico, una figura especial con su larga barba, su poncho. Hay una cosa interesante de marcar, es que el modelo religioso que se utiliza, si bien es un modelo predominantemente católico, aquello de que San Francisco y San José, y tomar los nombres de los santos, y la idea del apocalipsis, la idea de la llegada final del milenio, de la redención de los buenos al final de los tiempos, y que el final de los tiempos ya venía. Si bien todo esto viene más o menos de la tradición católica, tenía también elementos protestantes, probablemente a través de la influencia de Santa Marina, que había tenido buenos tratos en la zona durante décadas, y por otra parte tenía una cantidad de elementos importantes de las tradiciones religiosas indígenas. Este sincretismo religioso
es una característica bastante importante de los movimientos milenaristas. Entre otras cosas, lo que les permite de alguna forma zafar de lo que podríamos llamar el modelo autoritario de la Iglesia, porque es una especie de versión libre en el cual se introducen distintos elementos. En medio de una atmósfera de miedo e incertidumbre, y ante el temor supersticioso que despertaba en la gente humilde, el curandero fue enterrado en secreto y durante la noche en suelo profano a la entrada del cementerio. De pie y engrillado, y sin seña alguna que identificara su tumba, a fin de que fuera pisoteada por todos los que ingresaran al cementerio en venganza por sus crímenes. El pueblo del Tandil acompañó al cortejo fúnebre de las víctimas extranjeras que fueron solemnemente inhumadas en el viejo cementerio al pie de un cerro. Allí también fueron enterrados los cuerpos de los gauchos muertos por la represión. Años después, al trasladarse el cementerio, quedó en el lugar una vieja cruz de madera como constancia de su existencia. Y a la entrada del mismo, una tumba secreta donde yace de pie el esqueleto del santón Solané, Tata Dios. Y si aquí mi queja brota, con amargura consiste. Y si aquí mi queja brota, con amargura consiste en que es muy larga y muy triste la noche de la derrota. Creo que subyace en el espíritu, en el imaginario colectivo, la idea de Solané, de Tata Dios, del santón, o el asesino, o el chivo expiatorio, vaya a saber cómo fue, pero desde donde se lo quiera mirar, está latente. Aún una abuela semianalfabeta, recuerdo ahora, me habló de Tata Dios, y digo orgullosamente semianalfabeta con orgullo, porque era una persona criada en el campo, que trabajaba en la época que no se podía ir a la escuela, y sin embargo esa persona tenía alguna información sobre Solané, sabía que había ocurrido esto. Yo no me atrevería a afirmar que esto haya alcanzado la categoría de mito. Sí, de esos hechos conmovedores que quedaron instalados en el imaginario colectivo, que ya, es decir, es el heredero de aquel otro imaginario colectivo que atribuyó a un curandero con el que nunca hablaron las condiciones mesiánicas, el enviado de Dios a restablecer la felicidad entre los argentinos comprometidos. El hecho es muy fuerte. Considero que este estallismo popular de violencia milenarista y extrema ilumina aspectos pocos explorados de la Argentina del siglo XIX. Quiero decir, la presencia, junto a la ideología proinmigratoria que exaltaba el papel que debía cumplir el extranjero en un proceso de transformación social, la presencia, digo, de miradas críticas y menos apologéticas sobre la presencia del inmigrante de la sociedad argentina. Quiero decir, los hechos de Tandil iluminan las tensiones culturales, sociales, producto en buena medida del proyecto de construir un Estado y una nación moderna en lo que entonces era el desierto argentino. Entremezclar, junto con la historia, una idea de un espacio realmente con luces y sombras, un espacio donde, como dije recién, los muertos están con los vivos, la vida está con la muerte, los muertos vienen a pedir cuenta de lo que pasó, porque ahí es donde yo pretendo metaforizar algo que creo que aparece en Plaza Moreno y que creo que aparece acá en la obra, que es el tema de la impunidad.
El tema de la impunidad tiene una larga tradición en Tandil si nos atenemos a su propia historia, que es reflejo de la historia de un país que es el nuestro. En Tandil hay muchos crímenes irresueltos. En Tandil hay muchas cosas donde los principales responsables nunca aparecieron en la historia contemporánea y anteriormente. Papá me hablaba en tiempos en que yo además no pensaba que esto iba a transformarse en un motivo de mi investigación histórica, de una tropilla que había ido arreando un paisano amigo o peón de Santa Marina, la quema de los libros de comercio de los Chapar, cosas que no, después en el sumario no figuraron específicamente, pero aparecen en forma, ¿cómo podría decir?, subrepticia, casual, como al descuido. El proceso judicial no avanzó más allá de las responsabilidades directas. Se juzgó a un grupo de gauchos que cometieron atroces crímenes incitados por un sujeto mesiánico. No se avanzó en la relación de Tatadiós con influyentes personalidades del lugar, ni se indagaron cuestiones importantes, dada la proximidad de los hechos. Atrás quedó impune el recuerdo de 40 muertos a manos del Malón Blanco y 10 víctimas de su propia hueste a manos de la represión. Se dictó cárcel a varios implicados, se dio libertad a otros y algunos meses más tarde fueron fusilados en la Plaza del Pueblo los reos Esteban Lazarte y Cruz Gutiérrez. Tatadiós se llevó su secreto a la tumba. Había llegado al Tandil de la mano de influyentes estancieros, los Gómez, cuñados del juez de paz, a curar las jaquecas de doña Rufina de Gómez. Estos le cedieron un predio para que montara su hospital, un humilde rancho donde concurrían multitudes esperanzadas en sus curas milagrosas. Dicen que allí inició su prédica contra los extranjeros. Si esta tierra hablara y nos contara el terrible secreto, sería maravilloso. Entonces tenemos que imaginar ese secreto junto con la tierra, junto con la historia, junto con las sensaciones. Yo trabajé desde ahí. Trabajé lo concreto, lo histórico, pero trabajé lo mágico. Porque esta tragedia, para quien la mira con ojos, modestamente, con ojos de artista, está indefectiblemente atada entre lo real y lo mágico, entre la vida y la muerte. Yo no la puedo concebir de otra manera. En mi casa se hablaba de la luz mala. Todavía la casa de mi madre está frente a un descampado. Y en las noches de poca iluminación teníamos miedo de salir a la vereda porque habíamos escuchado las historias de padres, abuelos y vecinos, de aparecidos, de la luz mala, de la bruja, de la llorona. Y todo esto también fue sedimento, caldo de cultivo para llegar a Tatadiós. Porque en esa época, tal vez hasta hace 100 años o más atrás, la gente en general, en el mundo, no solo acá, estaba imbuido de un espíritu mágico que luego este frío racionalismo que nos llevó a la más terrible catástrofe del mundo, el cientificismo, el racionalismo, el liberalismo, etc., el positivismo, le quitó al ser humano esa posibilidad de leer la vida desde lo mágico también. Y Tatadiós está, la tragedia esa, para quien la quiera ver desde una elaboración artística, está contada desde ahí porque es algo que no se puede desatar. La prédica de Tatadiós preveía un cataclismo inminente del que solo se salvarían los gauchos creyentes y un reinado feliz para ellos. Nada de esto ocurrió, y los verdaderos móviles de los hechos quedaron para siempre en el misterio. ¿Cuántas cosas tienen de común las distintas crisis, ¿no? Y cómo esto, 100 años después, se pueden llegar a dar circunstancias bastante semejantes en distintos puntos del mundo, en distintas formas. ¿Hasta qué punto se habla en la actualidad del fundamentalismo islámico, se habla de terrorismo? Y existe terrorismo y es terrible y puede existir, pero ¿hasta qué punto estos son fenómenos
que surgen por sí mismos en determinadas circunstancias o son respuestas que se dan ante situaciones en las cuales existen problemas sociales graves, problemas sociales severos, y que por consiguiente la mejor estrategia de lucha contra estos fenómenos podría ser entonces, como podría haber sido en aquellas circunstancias, o podría ser ahora, tratar de solucionar el problema social, mejorar el reparto de las riquezas, mejorar el acceso a la tierra, que es la mejor manera de evitar estallidos que pueden resultar absolutamente irracionales si fuera de control, pero que quizás no se hubieran producido nunca si las condiciones que se hubieran dado no hubieran sido tan negativas. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Sí, que en realidad luchaba contra los inmigrantes porque consideraba que los inmigrantes le robaban el trabajo a las personas de acá, a los autóctonos, ¿sí? Y se dice que organizó una matanza, ¿sí? Donde mató, es decir, gran cantidad de inmigrantes. Incluso hay una leyenda que habla de la familia Chapar, ¿sí? Que habla de que agarraron un bebé, lo tiró hacia arriba y lo clavó con su lanza. Sí, es una leyenda bastante sangrienta. Eso por ahí un poco la historia. Y sé que lo enterraron en la puerta del cementerio como una de las mayores deshonras, con grilletes puestos y parado, y en la puerta del cementerio para que toda la gente que pasara lo pisara. Sí. Y también después que lo asesinaron en la... Había algo raro, pero lo asesinaron en la cárcel. Muy complejo, en esas épocas habían mezclado muchas cosas, y ya decía político, religioso, había intereses, así. No la conozco. ¿Nunca viste hablar de Tata Dios? No te suena. En lo absoluto. Sí, era un personaje que aparentemente, digamos, según cuenta la historia, fue a matar a Santa Marina. Pero no sé más nada de eso. La historia del Tata Dios, y fue un curandero que lo mataron, hizo una masacre y después lo mataron en la cárcel. No, más o menos. Más o menos. ¿Qué saben? Me suena de una leyenda, pero casi nada. De nombre nada más. El Tata Dios, pero hasta ahí nomás. Sí, conozco algo, no mucho, pero algo bueno. Sé que hacía curaciones, que creo que está enterrado en la entrada del cementerio, parado, y hay un poncho que usaba él en el teatro tradicional. Sé que lo mataron de un tiro, o sea, creo eso por el agujero que tiene el poncho, ¿no? No. Nada. El nombre no le suena. No tengo ni idea, no. Sí, he escuchado la historia de Tata Dios, pero no. Cuando era chico, en la escuela. Que fue un malón, estuvo asesinando gente y una historia tradicional de Tandil. Igual digo, desconozco porque ya por ahí se ha perdido muchísimo. Lo vi cuando estaba en la primaria. Pero hoy en día los chicos jóvenes no ven, pues se perdió. Pero es un personaje reconocido de Tandil.